unos videos donde, bueno, personas de renombre, entre comillas, no son renombradas en el cielo, pero acá son renombradas, donde maldicen en vez de bendecir a la iglesia del Señor. A tal punto de que hay una persona que escuché el otro día que si no traía su diezmo, el hermano se iba al infierno, ¿no? Entonces, pobre congregación, cuando escuchamos eso con otros hermanos, con Carlito, no me acuerdo quién más estaba, aguantar, digamos, estábamos enojados por lo que estábamos escuchando. Como también no solamente por el tema del diezmo, sino por cualquier otra cosa donde tenga que ver el obrar del hombre para poder agradar a Dios. Recuerda, somos salvos por gracia, únicamente por gracia. Porque si en algo Dios espera de nosotros para recibir salvación, quiero decirte que no es así. Por eso Él nos dio del don, ¿no? Porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si vos, cada uno de ustedes, ha creído en el Señor Jesús, es por su infinita y hermosa gracia. No porque nos hemos portado bien. Aunque algunos pueden decir, por ello, yo siempre fui buena persona. Bueno, quiero decirte que para Dios sos malo, por eso Cristo murió por vos. Por eso Cristo vino en su infinita gracia y nos salvó y ocupó nuestro lugar. Entonces, yo le pido al Señor que nunca me aleje de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero hablarles sobre algo que también se habla mucho y se juega y se manipula, ¿no? Que es el tema de la promesa. Una promesa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes en algún momento dijeron, bueno, si vos me das tal cosa, Señor, yo voy a hacer esto, ¿no? Y si vos me das, o sea, y te prometo esto. ¿Cuántos de nosotros, aún saliendo de la vía del catolicismo, hemos caído, hemos incurrido en eso, ¿no? De prometerle algo a Dios a cambio de. Yo creo que no puedo cambiar nada con Dios. Primeramente que Él lo tiene todo, ¿no? Y segundo que Él ya me ha dado todo. O sea, a mí me da vergüenza pedirle algo a alguien que me ha dado todo. O sea, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos para pedirle algo a alguien que nos ha dado todo? ¿Con qué cara vamos? Entonces, me parece que es algo perverso. Pero yo quiero en esta noche hablarles en el buen sentido de las promesas de Dios. Dice la palabra del Señor, después ustedes ayúdenme en la semana a buscarlo, está en la Biblia, pero todas las promesas en Cristo son sí y amén. Después búsquelo, recuerde, todas las promesas en Cristo son sí y amén. Pero bueno, yo quiero hablarles un poco de la promesa que Dios tiene para con nosotros. Muchas promesas. Algunos teólogos se han tomado el trabajo de contar todas las promesas, ¿no? Promesas que son de bendición, como también, no nos olvidemos, las promesas que son de maldición, ¿no? Porque uno dice, bueno, tenemos promesa de Dios, pero ojo, hay promesas de Dios que son de bendición y hay promesas de Dios que son de maldición. Aquel que pecare, de cierto, morirá. O sea, ¿es una promesa de Dios? Sí, amén. Pero el resultado de esa promesa es la muerte. Aquel que pecare, de cierto, morirá. Pero también hay muchas, infinidades de promesas de bendición. Y yo quisiera ir con ustedes al Proverbio, al libro de Proverbios. Después de los Salmos viene el libro de Proverbios, ¿no? Creo que es así. Proverbios capítulo 3. Vamos a estar leyendo allí un poco con respecto a la promesa las promesas de Dios. Promesa, perdón por los anteojos, ¿no? Pero me lo agarró mi nieto ayer y me lo hizo prisa. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 21 y 22. Después vamos a seguir leyendo. No cierre su Biblia o si la tiene allí en el celular, no la apaguen. Continúen allí en ese capítulo de Proverbios, capítulo 3. Pero vamos a empezar leyendo 3,
21 y 22, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, a vos te está hablando el Señor, ¿eh? No se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Se los volvemos nuevamente a leer. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. ¿Saben qué? Yo me puse a hacer una interpretación de estos dos versículos, una interpretación propia. Por ahí ustedes pueden coincidir conmigo, y si no coinciden conmigo, bueno, no coincidan. Pero bueno, yo tengo esta interpretación de estos dos textos para darle un lenguaje más cómodo a nosotros, ¿no? O sea, más entendible para nosotros. Si no se apartan tus ojos de la palabra de Dios y del buen consejo, habrá vida en tu alma y gracia en tus decisiones. Para darle una interpretación más contemporánea a lo que nosotros vivimos diariamente como personas, como hijos de Dios. Porque a nosotros nos habla el Señor, hijo mío, a nosotros. O sea, las promesas de Dios son para sus hijos. Si no se apartan tus ojos de la palabra de Dios y del buen consejo, habrá vida en tu alma y gracia en tus decisiones. Ustedes van a ver de que Dios nos pide leer, pero también nos pide oír, escuchar. Si no se apartan tus ojos de la palabra, está hablando con respecto a leer, pero también con respecto al buen consejo que alguien de Dios pueda darte, como también el consejo que la misma palabra, al leerla, puede darte. Y nos piden estas dos actitudes en nosotros para la hermosa promesa de vida en nuestra alma y gracia en nuestras decisiones. El tema es leer y oír, porque muchos por allí no les gusta leer, pero tampoco les gusta oír, ¿no? Conozco muchas personas que por allí te pueden llegar a pedir un consejo, pero cuando le estás hablando, le estás respondiendo, es como que ya están pensando en otra cosa para preguntarte o traen algún concepto ya preconcebido en sus vidas, que lo único que están esperando es que vos les respondas lo que ellos quieren escuchar. Y muchas veces el hecho de oír lo que Dios quiere aconsejarnos o usar a alguna persona para darnos un buen consejo, es que nosotros tenemos que dejar a veces nuestros preconceptos o lo que hemos concebido, dejarlo a un costado. ¿Por qué? Porque es vida para nuestra alma escuchar y leer la palabra y escuchar el buen consejo sobre la palabra del Señor. Entonces, ustedes van a ver allí, en el versículo 23, empieza, por eso les dije que no cerraran la Biblia o aquellos que tenían la palabra de Dios en el celular, continúen con ese capítulo de Proverbios 3, porque vamos a seguir leyendo un par de versículos más. Dice, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Esa qué es, hermanos? Esa es una promesa de Dios, es una promesa del Señor por algo que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo hago tal cosa y voy a recibir eso. Es algo ya automático, ¿no? Es algo automático. Yo hago lo que Dios me está diciendo y voy a recibir. ¿Por qué? Porque me ha aconsejado el Señor. Entonces, ¿no? Esa palabra entonces es como que afirma, da seguridad. ¿Viste? Cuando uno le dice a sus hijos, mira, haz tal cosa y vas a ver. Y entonces verás, ¿no? Es lo que nos está diciendo también el Señor. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Amén. Tu pie no tropezará. Tu camino. Esta es la promesa.
y recibíla en tu corazón. Tu camino será en confianza y no tropezarás. Qué hermoso que es esta promesa de Dios, que nuestro camino, ¿no? Nuestro camino será en confianza. ¿Por qué? Porque leo la palabra, escucho el buen consejo, sé que lo que es leer, sé lo que es oír, amén, con respecto a la palabra del Señor. Entonces, mi camino será en confianza, no tropezaré. Siempre me acuerdo, hermanos, hay hasta una canción, creo, ¿no? Con respecto a las huellas en la arena. No sé si ustedes se acuerdan. Algunos quizás conocerán ese poema, ¿no? De un cristiano que decía que veía en un sueño o algo así, era que veía dos pisadas, ¿no? O sea, cuatro pisadas, ¿no? Cuatro marcas. Eran de dos pisadas que venían en la arena. Y dice que, pregunta a él, y dice que una de las huellas eran las de Dios y las otras huellas eran las de él. Y empezaron a caminar por el mar, por la arena, siguieron caminando hasta que de repente solamente se encontraba una sola huella. Entonces él decía allí en su sueño, él decía, Dios, me has dejado, Dios, me has desamparado. Entonces recibe la respuesta de Dios y le dice, las huellas que tú estás viendo en la arena no son tus huellas, sino que son las mías, y es cuando yo te llevo alzado en mis brazos. Es tremendo eso. No, hasta se me está poniendo la piel de gallina, y eso que lo escuché un montón de veces. ¿No? Ese hermoso ejemplo. Pero es así, hermanos. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, hay vida en nuestra alma, y hay gracia en nuestras decisiones. Tu camino será en confianza y no tropezarás. Decía el profeta Isaías, allí en su libro, capítulo 50, versículo 10, después lo buscan, dice, ¿quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? ¿Quiénes son los que temen al Señor y oyen la voz de su siervo? Son aquellos, dice el profeta, aquellos que andan en tinieblas y carecen de luz. Uno dice, como me pasó esta mañana a mí, ¿qué me está diciendo acá la palabra? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo de Dios? Claro, después el Señor te va dando entendimiento. Mirá cómo dice, ¿no? ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz. Yo dije, ¿cómo, Señor? Claro, hermanos. Es un ejemplo claro, pero muy claro, porque solamente dependemos o buscamos en la palabra, en Dios, todos aquellos que carecemos naturalmente de luz, carecemos naturalmente de confianza. Entonces yo necesito, para seguir adelante, oír la voz de Dios. Necesito temer al Señor, buscar al Señor con todo nuestro corazón, con todo mi corazón. ¿Me va entendiendo? Entonces, todos aquellos que somos dependientes del Señor, dice así el profeta, confíe en el nombre del Señor y apóyese en su Dios. Y yo te lo quiero decir a vos en esta noche que me estás escuchando, o en este día que me estás escuchando, quiero decirte, vos que andás quizás que crees y que te manifestás y que decís la verdad, yo solo no puedo, soy débil, ¿sabes qué? Dios te dice, confía en el nombre del Señor y apóyate en tu Dios. Qué bueno, iglesia. Salir a la calle y estar confiando y apoyado en nuestro Dios. Qué hermoso que es eso, iglesia. Confiar en el nombre del Señor. ¿Cuántos confían en el nombre del Señor? Aleluya. Confiar en el nombre del Señor. Entonces, cada mañana que vos salís, digamos, hacia tu trabajo, vas hacia el mundo, uno dice, bueno, yo salgo, voy a volver. Pero no sabemos eso, ¿no? Amén. Puede que sí, como puede que no. Pero yo salgo en el nombre del Señor
confío en Él, amén, y me apoyo en mi Dios, en nadie más que en Él. Gloria al Señor. Por eso, el versículo 23 habla, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¿Es promesa de Dios? No tropezarás. Si confías en Dios, si lees su palabra, si escuchas el buen consejo de Dios, de la palabra del Señor, no tropezarás. Señor, la verdad que yo tengo, les confieso, hermano, yo tengo un montón de golpes, de machucones porque tropecé. ¿Y sabes por qué me pasa? O me ha pasado, mejor dicho. Me ha pasado porque no he hecho las cosas que Dios me pide o que me pidió hacer. Si Dios me dice tal cosa, yo tengo ahora la plena seguridad que si yo hago lo que Dios me dice, estoy confiado y no voy a tropezar. No voy a tropezar. Bien, seguimos adelante. El versículo 23. Vamos al 24, allí de Proverbios. ¿Qué dice? Mirá. Dice, cuando te acuestes, aleluya, cuando te vayas a dormir, dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Uy, ¿estaba en la palabra eso? Sí. Está en la palabra. Pero no sabes cuántas pesadillas que tengo, cuánto esto, cuánto lo otro. Hay gente que vive a veces soñando con demonios y cristianos, hermano. Soñando con demonios, soñando con esto, con lo otro, con cosas terroríficas. Y aquí la promesa del Señor me dice, como les vuelvo a repetir, que si yo leo la palabra y oigo el buen consejo de la palabra de Dios, acá me dice el predicador, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Confía, cree, viví en Dios, apoyate en el Señor. Amén. Mira, te acostarás tranquilo, sin temores, y tu sueño será grato. Nada mejor que Cristo para dar un ejemplo sobre esto. A mí siempre me gusta dar ejemplos que ya alguien se ocupó, fue inspirado por Dios para dejarlo escrito en la Biblia y que por años y años se esté hablando de ellos. Pero vamos a ver el tema de acostarnos tranquilos. Y el mejor ejemplo es Jesucristo mismo. Vamos a ir a la palabra del Señor en Marcos 4, Marcos 4, Evangelio según Marcos. Perdón, hermanos. 4, 35 al 41. Vamos a estar leyendo. Marcos, Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. ¿Quién no leyó sobre esto? ¿Quién no leyó sobre este episodio? ¿Cuántos de nosotros habremos escuchado predicaciones con respecto a esto que pasó? Viene otra vez otra predicación, otra enseñanza, pero como un ejemplo de acostarse tranquilo. Mirá lo que dice la palabra. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, o sea, la misma barca al recibir tanta agua ya se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo,
¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban con Jesús, vivían con Jesús, estuvieron allí con el Señor día tras día. Sin embargo, ante tal adversidad, ellos se sorprendieron con respecto a lo que veían de Jesús en ese momento. ¿Quién es este que aún hasta los vientos le obedecen? Fue tremendo. Pero vamos al hecho, para ir hablando un poquito sobre este episodio. No podemos dejar de hablar, porque a mí me gusta investigar un poquito sobre las costumbres y sobre lo que usaban en aquel entonces. La barca donde Jesús andaba, la barca donde Jesús navegaba. Era una barca, yo tengo las dimensiones aquí, de aquella época, de 8 metros por 2 metros. O sea, acá me dieron exacto, 8 metros, punto 2 por 2 metros, punto 3. Pero vamos a poner así, generalizando, 8 por 2. 8 metros. No sé, ya más o menos, alguno está mirando el comedor. Ah, como mi comedor. O sea, como mi cocina o como mi baño. No, muy grande para ser el baño. Pero bueno, era de 8 metros y la capacidad para esas barcas era solamente de 10 personas, pero en ese momento había 13 personas, o sea, Jesús con sus discípulos y Jesucristo, o sea, Jesús con sus discípulos, o sea, los 12 más Jesús, 13 personas navegaban en ese bote, en esa barca. Ahora bien, Jesús quería descansar y les pidió a sus discípulos navegar hasta el otro lado. Hay algo que no se ve, hermanos, que muchas veces no lo ven o no lo hablan, es que no solamente estaba la barca donde estaba Jesús, sino que había otras barcas que acompañaban. O sea que aquella gran tormenta, ese gran torbellino, ese gran huracán, no sé cómo llamarlo, pero era algo que los mismos Pedro, Juan, que ellos estaban acostumbrados, ¿no? Eran hombres del lago, del mar. Sin embargo, de repente ellos empezaron a temer porque era una tempestad, pero fuertísima. ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué hacemos ahora? Y me imagino de repente vieron hacia la popa y vieron a Jesús que estaba durmiendo, que estaba tranquilo. Por eso yo les traje el ejemplo por lo que decía Proverbios, que nos vamos a acostar tranquilos y nuestros sueños van a ser gratos. Jesús necesitaba descansar. Vaya a saber con qué cosa estaba soñando. Él estaba durmiendo. Naturalmente estaba durmiendo. Literalmente estaba durmiendo el Señor. Fueron a despertar, le dijeron, levántate que perecemos. O sea que Jesús quería descansar. Habían otras barcas alrededor. Yo no sé qué habrá pasado con esas barcas. La Biblia no lo relata, pero nadie habla de eso, ni siquiera el mismo evangelista habla. Algo pasó con esas barcas, pero vamos a la barca donde estaba Jesús, donde estaba el Señor. Hermanos, vamos a poner que nuestra barca, copiando el ejemplo de muchos predicadores, que la barca es nuestra vida, que la barca es nuestro hogar, que en la barca van nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros amigos, quien sea que está en la barca. Y hay otras barcas más que navegan a nuestro lado en este mar de la vida. Y vemos cómo hay montones de barcas que se ahogan, que se destruyen, que en algún momento pasaron momentos de mucha felicidad, pero después las vemos destruidas. Y vos seguís navegando con tu barca. Estás en la misma tempestad, en el mismo torbellino de muchos. Sin embargo, tu barca sigue adelante. ¿Cuál es la diferencia de tu barca con las barcas de los demás? Que dentro de tu barca está el Creador.
Dentro de tu barca está Jesucristo. Dentro de tu barca está el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Aleluya. Mirá lo que dice Colosenses. Quiero leerlo con todos ustedes. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Nuevo Testamento. Antes de Tesalonicenses, después de Filipenses, está Colosenses. Para que vos veas quién es el que está en tu barca. Voy a decir una cosa que creo que no es bíblica, pero anda y despertalo. Despertalo. ¿Y en qué forma despertarlo? Que Jesús sea el Señor de toda tu barca. No solamente de tu vida, sino que Jesús sea el Señor de toda tu casa. Vos lo necesitas. Se vienen tiempos peligrosos, tiempos impetuosos, y depende de quién tengas en la barca. Tenelo a Jesús. Él te va a dar la seguridad que necesita tu barca. ¿Por qué? Porque Él es creador. Mira lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Mira, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, lo más importante. Porque en Él, escucha esto, mira quién tenés en tu barca. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Gloria a Dios. Mira quién tenés en tu barca. Y Él está esperando que lo despiertes. ¿En qué sentido? Que lo tomes, que lo aceptes como el Señor de tu barca, de tu vida, de tu hogar. Las barcas a tu alrededor se están hundiendo. Pero hay alguien allí en tu barca que estás quizás anegada, pero todavía no se hunde. Acepta a Jesucristo en tu corazón, pero no solamente como Salvador, sino como Señor. Y verás que Él es el Creador. Tendrás experiencias y manifestaciones del Dios Creador. Con razón los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Tremendo, hermanos. Tremendo. Tremendo lo que estaba sucediendo allí con Jesús. Eso es lo que nos hace diferente. Las tempestades son para todos, pero ¿quién es el que tiene al Creador? Hace la diferencia. Mirá vos, Nicodemo, cambiando ya de ejemplo, pero Nicodemo era miembro del Sanedrín, era un fariseo, y él le estaba cayendo la ficha en muchas cosas de las palabras que Jesús decía. Él oía a Jesús y también veía lo que Jesús hacía. Y Nicodemo fue de noche a verle al Señor. Y se reúne con el Señor y le dice, Nicodemo le dijo a Jesús en Juan capítulo 3, versículo 2, Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 2. Después búscalo. Nicodemo le dijo a Jesús, nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Tremendo. O sea que Jesús, el que está en tu corazón, es Dios creador. Es tu Dios creador. Que aún hasta los vientos le obedecen. Y si Él los creó, ¿cómo no le van a obedecer? Hermanos queridos,
volviendo al tema de la barca, levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Hermanos, ¿quieren que les cuente una experiencia? Yo estaba en Mar del Plata, me acuerdo, y hace frío en Mar del Plata, ¿eh? Y me acuerdo, hermanos, que había un viento fuerte, yo era muy joven, y de repente ese viento nos estaba molestando, y de repente yo digo, bueno, Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán, así que en el nombre de Jesús, yo dije, y empecé allí, ¿no?, a creer en eso, y dije, bueno, en el nombre de Jesús, mar, aquíétate, los vientos que se suspendan, que ya no, o sea, dije un montón de cosas, hermano, a los gritos pelados allí, reprendiendo al viento, reprendiendo al mar. ¿Y saben lo que pasó? Pero me sorprendí. El mar seguía embravecido y los vientos seguían siendo fuertes. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia es que Luis estaba gritando y era Luis. Con respecto a Jesús, aquel que se levantó y que estaba en la barca, dijo, calla y enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús es nuestro creador. Es ridículo a veces que nos alienten a hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Dios es el que hace lo imposible. Una vez me dijo un pastor famoso, nos dijo a varios, ¿no? Nos dice, ¿sabes por qué Pedro no siguió caminando sobre las aguas y se hundió? Claro, todos nos preguntamos, no, porque dejó de ver a Jesús, sí. Pero también nosotros no hemos sido creados para caminar sobre el mar. Claro, tenía razón. Nosotros nadamos en el mar, nadamos en el río, pero no podemos caminar sobre él. No hemos sido creados para esas cosas. Y hay cosas que solamente las puede hacer Jesús. Y Él está esperando tu rendición. Él está esperando que tú acudas a Él. Él puede hacer lo que es imposible para vos. Porque al que cree, todo le es posible, pero no con mi fuerza. Yo creo en Dios y sé que mis fuerzas no sirven para nada. Yo necesito a Dios. Por eso Pablo recibió de parte del Señor estas palabras. Mi fortaleza se funda desde tu debilidad. Cuando yo digo no puedo más, se acabó. Cuando yo digo no puedo más, empiezan las fortalezas de nuestro Dios. Ya terminamos, ¿no? Todavía tenemos un poquito más de tiempo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos queridos, vos fíjate que le dice calla y enmudece. Le dice al viento, calla y enmudece. Calla y enmudece. Cuando lo que nos sucede, escucha esto, porque esto es un mensaje para alguien. Cuando lo que nos sucede habla más fuerte que nuestro corazón, cuando lo que nos sucede habla más fuerte que la palabra de Dios en nuestro corazón, es necesario que empieces a confiar en el Creador, o sea, en tu Dios que está en tu corazón. Hay mucha gente que escucha el viento de la adversidad y tiene mucho temor, tiene mucho pavor de lo que le puede llegar a suceder. Pero hay alguien allí que fue creador, que es creador. Hay un Dios todopoderoso que aún todo le obedece. Déjalo a Él, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. En ese momento, vos fíjate, me vienen las palabras de Jesucristo hablándole a Marta o a María, no recuerdo bien, pero alguna de las dos hermanas que eran de Lázaro. Lázaro ya estaba muerto. Sin embargo, allí despertó una duda en Marta o en María, y Jesús les había hablado a ellos anteriormente y les dice estas palabras.
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para eso nos llamó el Señor. Se lo he dicho en varias reuniones. Vamos a creerle a Él. Vamos a confiar en Él. Poné todas tus expectativas en Dios, en tu Creador, en el Señor, en el que está en tu corazón, el Señor de tu vida, el Señor de tu hogar, el Señor de tu barca. Amén. Créele a Él y mira lo que te ofrece todavía. Dice en Proverbios capítulo 3, el versículo 25, dice, no tendrás temor ni pavor repentino. O sea que el miedo huirá de tu vida. Créelo, es palabra de Dios. Y para culminar, Él nos dice estas palabras. En el mundo, yo creo que todas las saben de memoria ya, ¿no? Tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad en ustedes no. Jesús dijo, confíen en mí. Yo he vencido al mundo. Hermanos queridos, amados del Señor, como decíamos al principio, si no se apartan de tus ojos de la palabra, o sea, si no se apartan tus ojos de la palabra de Dios y del buen consejo que da la palabra, habrá vida en tu alma y gracia en cada una de tus decisiones, gracia en cada uno de tus pasos. Seguí adelante. Confía en aquel que está en la barca de tu vida. Amén.